Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Cristo Redentor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de los niños Mía Fernanda Cordero, Jeremías de Jesús Zenini, Carlota Valentina Martínez Ramos, y por nuestros hermanos el presbítero Javier Jerga Zambroni, Deyanira Brusco de Áñez, José Eduardo Materano, Gloris de Puche, Levi Salas, Yarcida López, Julio Ortiz, Frigma Rodríguez, Ender Pérez, Yosilma Ortigosa, Irlin Parra, Auxiliador Infante, Egardo Medina, Fernando González, César Lugo Piñerúa, Eli Santiago Alcornón, Rafael Ángel Urdaneta, Óscar Eduardo Chirino, Naví Lunar Santiago. Y por nuestros hermanos difuntos, Carlos Alberto Díaz, Atilia Neris Tello, Segundo Luzardo Reynoso, Amanda Neris Tello, Nancy Antonia Reverol, y por las benditas ánimas del purgatorio. Despidamos inicio esta celebración recibiendo a nuestro párroco. Canta, alma mía, elogios al Señor, su amor eterno en la cruz derramó. Él te libró de la muerte, vida nueva te dio. Canta, alma mía, canta, alma mía, canta elogios al Señor. Canta, alma mía, canta, alma mía, canta elogios al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía. Pidamos al Señor que perdone nuestras faltas y pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Compadécete, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que libraste de las tinieblas de la incredulidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí en Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, sube las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pasa mucho en estos días en que
cada vez que el Papa Francisco sale a hablar, sobre todo en Venezuela, digamos, no sale a hablar en Venezuela, sino que sale a hablar o sobre Venezuela o sale a hablar, a dar una locución y trata algún tema social. Me he encontrado con personas en las redes sociales, porque yo, cuando sale el Papa Francisco, yo me pongo a leer todos los comentarios que pueda para ver qué impresiones ha dado lo que el Papa ha dicho y si se ha entendido lo que el Papa ha dicho y cómo se ha entendido, de qué manera. Pasó con lo de la locución que dio el Santo Padre un día antes de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el 29 de abril. Él dio una locución, una salutación a todo el pueblo venezolano y dijo unas cosas muy puntuales, unas exhortaciones muy puntuales, siempre dentro del marco del Evangelio, hablando de la realidad social de Venezuela, sin pretender parcializarse por ningún bando, por ninguna postura, por ninguna ideología. Él siempre que sale a hablar sobre algún tema que está muy polarizado, él siempre trata de ser lo más neutral posible, enfocándose o parcializándose solamente por los intereses de los afectados, en este caso la población venezolana, toda la población venezolana, sobre todo los más pobres. Desde que el Papa intervino, mejor dicho, la Santa Sede, porque el Papa no intervino solo en esa oportunidad, desde que la Santa Sede sirvió como mediadora dentro del conflicto político venezolano, y esa mediación no generó frutos porque ninguna de las dos partes, y eso lo dice el informe del cardenal Parolin, ninguna de las dos partes fueron honestas a la hora de cumplir sus promesas, de asumir sus compromisos. Entonces hay una campaña, desde ese entonces hay una campaña diciendo que el Papa Francisco es comunista y descalificando al Papa Francisco. Es de interés acotar el hecho de que ni el chavismo ni la oposición se pronuncian a través de estas descalificaciones. Ellos dejan que las descalificaciones rueden. Nadie, ni el chavismo ni la oposición venezolana, salen a defender al Papa. Eso debemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de las propagandas políticas, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Esta es una frase que no es mía, esta es una frase venida y muy bien usada dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis, pues para descalificar a los judíos y a las minorías, pues entonces ellos utilizaban su propaganda para hacer repetir y repetir descalificaciones, calumnias, que se convertían, de tanto que se repetían, se convertían en una verdad social, pero eso no quiere decir que fuese una verdad sustancial, una verdad sostenida por sí misma. Entonces, después que el Papa realizó esa locución, pues yo me puse a leer todo y eran los mismos comentarios. El Papa es comunista, insultos contra el Papa, no lo voy a repetir aquí porque después la plataforma me censura
y estoy celebrando una Eucaristía. Y yo traigo todo esto a colación a la luz de esta palabra. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a veces hay cristianos, y hoy en día se ha promovido mucho, el que y eso se lo escuché a una artista, hoy en día influencer en YouTube, a una artista a una animadora venezolana. Yo creo en Dios, pero a mí la iglesia no me vale. Otras frases serían: yo creo en Dios y yo creo mucho en Dios, yo tengo más fe que todos los santos, santas, ángeles y almas del purgatorio juntos, pero yo no creo en el Papa, o yo no quiero al Papa de turno, porque esto no ha pasado solamente con el Papa Francisco, esto también pasó con Benedicto XVI, esto también pasó con San Juan Pablo II, con todo y que era tan querido San Juan Pablo II. A San Juan Pablo II también lo descalificaron, lo calumniaron, le dijeron miles de cosas de San Juan Pablo II. Y así con todos los papas, hay gente que tiene una conducta de utilizar la iglesia como una gaveta. Usted tiene la gaveta de la mesita de noche o de las cómodas de los muebles de su casa, y entonces usted va, guarda en la gaveta lo que usted quiere guardar y saca de la gaveta lo que usted quiere sacar. Entonces, a veces la iglesia se trata de esa manera. Yo busco en la iglesia lo que yo quiero buscar y yo saco de la iglesia lo que yo quiero sacar. Y nosotros vemos en esta primera lectura, del capítulo, voy a decirles la cita, del capítulo 15, versículos del 1 al 6, de los Hechos de los Apóstoles, vemos una connotación clara hacia la jerarquía de la iglesia. Yo ayer en la homilía, yo decía que en la Biblia aparece la jerarquía de la iglesia, y en esta cita aparece muy claramente la jerarquía de la iglesia. ¿Dónde aparece la jerarquía de la iglesia? Ya te voy a decir. Aquí está la situación de que los convertidos, los cristianos venidos del judaísmo, le están reclamando a los cristianos venidos del helenismo o del paganismo, le están reclamando el hecho de que ellos no se circuncidaron porque Jesús se circuncidó, y hay una trifulca por ello, y deciden enviar a Pablo y a Bernabé y a algunos otros para que fueran a Jerusalén, estoy leyendo, para tratar para tratar el asunto con quién. Y aquí te voy a dar otra acotación. ¿Con quién? ¿Con los pastores, los profetas y los evangelistas? ¿Con los pastores pentecostales, metodistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera? No, porque no existían. Para ese tiempo no existían. Van a existir a partir de 15 siglos después. ¿Ok? Estamos en el siglo I. Para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Fíjate, aquí se señala claramente los apóstoles porque estamos en la comunidad apostólica, ¿ok? Por eso se llaman así, pero después se van a llamar obispos. Después a sus sucesores dentro de las comunidades no se les va a llamar apóstoles, sino que se les va a llamar obispos, episcopos, que quiere decir vigilantes. Y los presbíteros, palabra griega que significa anciano. Algunos, los testigos de Jehová y algunas otras sectas
utilizan la palabra anciano para establecer su jerarquía tomado de aquí, pero ellos no lo hacen dentro de un punto de vista sacerdotal, porque para ellos el sacerdocio de Jesucristo es único e individual, encerrado en la persona de Jesús y no transmitido a la iglesia. Entonces ellos lo ven simplemente como un punto jerárquico. Ellos pudieron haber decidido, Pablo y Bernabé, porque Pablo fundó todas esas comunidades, estamos hablando de que fueron desde la comunidad de Antioquía. Pablo fundó, mantuvo, exhortó, evangelizó, bautizó gente, en fin, evangelizó todas esas comunidades. Y Pablo y Bernabé, Pablo era apóstol, porque el mismo Pablo lo dice, que él es apóstol y reafirmado precisamente por los 12. Y él pudo haber decidido y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque él consideraba siempre la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles, para tener ese punto de referencia, porque ellos, los apóstoles, en Jerusalén, ellos anduvieron con Jesús, y él necesitaba una autoridad de primera mano, históricamente mucho más fuerte que la de él. Y Pablo era humilde. Pablo demuestra su humildad en sus cartas de una manera espléndida, y a Pablo no le da pena ir a consultar a sus iguales e ir a consultar a la iglesia. En temas como, por ejemplo, el aborto, las leyes sobre el aborto, la ley sobre la eutanasia, se han dicho muchas cosas, incluso en Argentina recientemente se abrió, antes de promulgar, cuando estaban protestando y luchando por la ley del aborto, por la promulgación de la ley del aborto, hubo un estilo de protesta, y en España también se realizó eso, de apostatar contra la iglesia, es decir, de firmar para renunciar a la fe y salirse de la iglesia, como un acto de decir que la iglesia, como está en contra del aborto, entonces la iglesia es maluca por eso. Y entonces yo abandono la iglesia y no necesito la iglesia por eso. Pero nunca se sentaron esas personas que apoyan el aborto, que apoyan la eutanasia, que forman los grupos LGTBI, que apoyan distintas posturas políticas, nunca se sentaron a estudiar en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos de la Iglesia qué es lo que piensa la Iglesia con respecto a eso, porque en repetidas ocasiones se ha dicho que en el Catecismo de la Iglesia Católica, si mal no recuerdo, numeral 2242 y 2243, creo que esos son los números, no me acuerdo, no me hagan caso. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica aparece la postura de la Iglesia muy clara para recibir y acompañar a las personas homosexuales, por ejemplo, porque son personas que deben ser tratadas de una manera digna, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, pero los grupos LGTBI, como no estudian el catecismo, ellos se empeñan en decir que la iglesia los oprime, que la iglesia los rechaza, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro. Entonces, y así con tantas posturas. Entonces, digamos, no acudir a lo que la iglesia dice
es como crearme irresponsablemente mi propia opinión de algo que tú no estás diciendo. Porque si yo voy para tu casa, y tú me dices, ese jarrón es verde, y yo te he escuchado decir que ese jarrón es verde, pero tú vienes y dices, yo vengo y digo, ay, fulanita sí es maluca, está diciendo que el jarrón se rompió. No, tú no estás diciendo eso. Y entonces yo te dejo de visitar porque tú dijiste que el jarrón se rompió y le dijo a todos los vecinos que tú dijiste que el jarrón se rompió porque eso. No, tú dijiste fue que el jarrón era verde. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con estas posturas que simplemente están en contra de la iglesia, como de una manera yo diría que poco ética, que están en contra de la iglesia de una manera indignificante hacia las propias personas, hacia los propios afectados, porque eso no ayuda en nada ni a las personas que piensan abortar o que son presionadas para abortar, ni a las personas que apoyan o son presionadas por el hecho de la eutanasia, ni a las personas homosexuales y que son rechazadas por la sociedad. Eso no ayuda en nada. Eso no ayuda en nada. Y yo tengo, si yo soy cristiano, yo no puedo ser un cristiano sin iglesia. Yo no puedo ser cristiano sin iglesia porque yo entonces estaría instrumentalizando la fe, me estaría haciendo dueño de la fe, y entonces me vale nada de transmitir la fe, porque entonces yo escucho, yo leo la Biblia, la interpreto como yo quiera, yo interpreto las realidades sociales a la luz de la palabra de Dios como yo quiera, y entonces yo actúo en mi vida de fe como yo quiera. Y entonces yo asumo de Dios, pues esto sí y esto no. Como si Dios fuera un pedazo de plastilina, que el pedazo de plastilina yo lo agarro y le doy la forma que yo quiera, y lo pongo donde yo quiera y lo pego donde yo quiera. Entonces, Jesucristo fue muy claro en dejarnos a la iglesia. Los apóstoles fueron clarísimos, y San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles fue clarísimo al dejar ver cómo era la iglesia, qué características tiene esa iglesia que dejó Jesucristo. Porque eso es otra cosa. Hay gente que dice que Jesucristo no dejó ninguna iglesia. ¿Y el libro de los Hechos de los Apóstoles para qué se escribió entonces? ¿Para qué se escribió? ¿Para qué dijo Jesucristo entonces? La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. ¿A quienes les está hablando? A los discípulos. Y se manifiesten así como discípulos míos. Es decir, es un mandato del Señor que yo sea discípulo, pero yo no puedo ser discípulo del Señor solo. Imagínate tú. Yo no puedo ser discípulo del Señor solo, y mucho menos sin Jesucristo. Usted sabía que en España hay, yo no sé si todavía lo habrá, pero en algunos ayuntamientos se estaba promoviendo, la izquierda estaba promoviendo primeras comuniones sin hacer la comunión. Es decir, ellos te armaban la fiesta como si tú hubieras hecho la primera comunión, pero sin ir a la iglesia, sin nada de eso, sin hacer catecismo, sin recibir la comunión, nada más como para aparecer en la foto y establecer un recuerdo, pero de comunión nada. ¿Qué disparate es ese? ¿Qué disparate es ese? Eso es un disparate, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va un cristiano que se diga ser cristiano? Porque esa gente tú le preguntas que si creen en Jesucristo y ellos te van a decir que sí. ¿Hacia dónde va el discipulado de esa gente?
¿cuáles van a ser los frutos de esas personas? ¿A quiénes en realidad están unidos esas personas que piensan de esta manera? De esta manera. Porque yo leí a una periodista, y yo la dejé de seguir por eso, en el Instagram, a la periodista y al noticiero de esa periodista que está en Miami, porque después de lo del Papa empezó a decir una sarta de disparates, malinterpretando todo lo que el Santo Padre había dicho, y yo analicé, pero bueno, si él lo que estaba hablando era de unidad, de que todos los venezolanos fuéramos unidos, si es que él estaba hablando de lo mismo que esa periodista estaba hablando durante todo ese tiempo, de que nos dejáramos, de que tanto gobierno como oposición como sociedad nos dejáramos ayudar para que la ayuda humanitaria llegara, para que las vacunas llegaran, y ahora esta gente, solamente por ponerse en contra, querido hermano, esos frutos no llevan a nada. Esa gente no da frutos, estos guerrilleros religiosos que han salido ahora, estos guerrilleros religiosos no te llevan a nada, y yo te invito y te exhorto a que te cuides en las redes sociales de todo ello. Porque el Facebook está plagado y el Instagram está plagado de gente así. Y cada vez que tú te metas a seguir a una persona, mírale bien el perfil, qué es lo que piensa, qué es lo que ha publicado, qué es lo que esa persona, para ver si está unida a la iglesia en realidad, para ver si está unida a Jesucristo en realidad, como el Señor nos exhorta en este Evangelio. Así que, querido hermano, estamos en un combate espiritual en nuestra sociedad, y para no alargarme más, pues yo te invito a que tú seas verdaderamente, encarnes verdaderamente este Evangelio en tu sitio social, para que tú veas más, este Evangelio te permita, estas lecturas te permitan iluminar tu vida de fe a través de la iglesia y a través de lo que se vive en la iglesia y de lo que la iglesia piensa en tantos ámbitos de nuestra sociedad. Y yo te invito a formarte para que la formación te ayude pues a tener un conocimiento y una conciencia más clara de lo que es la fe. Que así sea. Vamos en medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en gozo, que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra parroquia Cristo Redentor, para que con mucha fe dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, por los niños Mía Fernanda Cordero, Jeremías de Jesús Segnini, Carlota Valentina Martino Ramos. Pidamos por el presbítero Javier Jerga Sancronis, de Yanira Brusco de Áñez, José Eleodoro Materano, Gloris de Puche, Ledy Salas, Yalcira López, Julio Ortiz, Frimán Rodríguez, Ender Pérez, Yosilma Ortigosa, Irlin Parra,
Auxiliadora Infante, Edgardo Medina y su familia, Fernando González, César Lugo Piñerúa, Eli Santiago Albornoz, Rafael Ángel Urdaneta, Óscar Eduardo Chirino, Navid Lunar Santiago, y por todas las personas enfermas, para que el Señor les conceda la paz en medio de sus enfermedades, la sanación del alma y del cuerpo. Roguemos al Señor. Pidamos por Carlos Alberto Díaz, Atilia Neritello, Segundo Lugardo Reynoso, Amada Neritello, Nancy Antonia Reverol, y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda la salvación y la gloria junto con los santos. Roguemos al Señor. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha los deseos de los que te suplican y acepta las promesas de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, en nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, 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 bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene
en nombre del Señor. Hosana, hosana, en lo alto del cielo. Hosana, hosana, en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su santo esposo, los apóstoles y los mártires, la beata Candelaria de San José, el beato Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesucristo, y estos son términos de teología, Jesucristo es sacramento primordial de salvación, porque de Jesucristo brota toda la gracia dada hasta nosotros. Y la Iglesia es sacramento de salvación, porque
en la iglesia esa gracia que Jesucristo da, Jesucristo la derrama en la iglesia. Y a través de la iglesia, por medio de los sacramentos y de la vida de la fe, pues nosotros participamos de la plenitud de la persona de Jesucristo y la plenitud de Dios en el amor dado a todos nosotros. Por eso el Padre Nuestro es una oración en la cual nosotros nos unimos a esa gracia y sirve de antesala para que, dirigiéndonos al Padre, nosotros hagamos comunión con Jesús. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrezcamos esta comunión espiritual por el Santo Padre, el Papa Francisco y por la Iglesia, para que todos los ataques, sinsabores, persecuciones que recibimos como Iglesia sea motivo para crecer en la fe y no para que la fe disminuya. Que sea motivo de asumir el martirio diario. Por eso vamos a realizar este canto que habla precisamente del martirio y que está basado en las palabras de Jesús, para que nosotros, encomendando, presentando a Jesús nuestra oración, nosotros también como Iglesia nos unamos para
vivir este aspecto de la iglesia, de ser perseguidos, de ser calumniados, de ser insultados, porque cuando insultan al Papa y a los obispos nos insultan a todos. Cuando insultan, cuando hablan mal de la iglesia, hablan mal de ti también, que eres parte de la iglesia y que eres bautizado. Pero, ¿cómo respondemos? Con Jesús, con el amor de Jesús, con la gracia de Jesús y con la verdad que es Jesús. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen y de San José por el Santo Padre y por toda la Iglesia. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. No tengan miedo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos paz y bien en el Señor.